lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:39. Saludamos al doctor Santiago Basabe, académico, politólogo, investigador de la Flaxo. Doctor Basabe, quisiéramos conocer su punto de vista en esta mañana sobre esa revisión, un tanto intrascendente, pues no se puede intervenir en el presupuesto que está haciendo la Asamblea Nacional del Presupuesto General del Estado. Más bien desde la sociedad civil se van haciendo ya una serie de observaciones sobre lo que está pasando con ese presupuesto, y entre esto está el tema de las universidades. Una reducción del fondo FOPE-DEUPO, que a su vez está indexado a los impuestos que pagamos los ecuatorianos, que se ha reducido. Y además enfrenta la situación de que en este año Yachay se integra también al grupo de universidades que se alimentan de este mismo fondo, generando ya una serie de problemas. Aquí en Cuenca hay una gran preocupación. En la Universidad de Cuenca se le estaría recortando aproximadamente una quinta parte de su presupuesto. Es la primera lectura, aunque en realidad lo que prima es la confusión. Quisiéramos conocer cómo ve usted esta situación. Buen día. Yo no sé mucho del tema presupuestario en realidad, en detalles sobre lo que se está tratando en la Asamblea Nacional. No puedo hacer una valoración a fondo sobre ese tema, pero pues sí puedo hacer una valoración general respecto al tema de los recursos en las universidades y en las universidades públicas en general. Claro, y sobre cómo se encuentra el sistema universitario en Ecuador. A mí me da la impresión que hay un tema, que hay dos grandes temas en el sistema universitario. El uno es los recursos, pero creo que no es solo los recursos económicos. O sea, el déficit de la universidad en el Ecuador en parte tiene que ver con recursos económicos, pero en otra parte igual de importante, quizás más importante, no tiene que ver con recursos económicos. Tiene que ver con una ausencia de política universitaria, que es distinto. Insisto, no estoy diciendo que los recursos económicos no sean un problema. Lo que estoy diciendo es que buena parte de la problemática ni siquiera pasa por recursos económicos, sino por la ausencia de una política universitaria. Y cuando hablo de la política universitaria, ya no tiene que ver directamente al menos las directrices que vienen desde el Estado, sino desde las propias universidades, desde la propia iniciativa en las universidades. La Universidad Ecuatoriana no responde a las problemáticas del país. No responde. Y en eso, en algo, insisto, tendrá que ver el tema económico, pero me parece que no es la única razón. De hecho, creo que no es la razón de fondo. Por ejemplo, y con esto termino esta primera intervención. ¿Cuál es el problema más? El Ecuador tiene dos problemas acuciantes al día de hoy. Hay muchos más, desde luego. El uno es la inseguridad, el segundo es la corrupción, dejando de lado el desempleo, que es una cuestión también fundamental. Seguridad y corrupción. ¿Cuál es la propuesta de las universidades respecto a la seguridad y la corrupción? Ninguna. No existe. Existen personas que trabajan en las universidades A, B, C o D, que son expertos en seguridad, en corrupción o en cualquier otro tema, que dan su opinión ilustrada y conocedora sobre las diferentes temáticas en medios de comunicación, por ejemplo, en redes sociales, por ejemplo. Pero una propuesta donde se diga, miren, nos hemos reunido X número de profesores de tales universidades y nuestra propuesta, nuestras ideas respecto al tema de la corrupción o respecto al tema de la inseguridad son estas. Independientemente que luego los decisores, los tomadores de decisiones las asuman o no, eso es otra cosa. Pero para reunirse y discutir esto, cuestiones así, yo no estoy tan seguro que se depende solamente del recurso económico. O sea, esto va a sonar muy duro, pero en el país estamos acostumbrados a asumir que siempre es un problema de plata, siempre es un problema de dinero, y no siempre lo es. No digo que en ocasiones no, pero no siempre lo es. Es un tema de ausencia de asociación, es un tema de ausencia de compromisos, de ausencia de acuerdos, y nuevamente, yo creo que eso no necesariamente pasa por la cuestión puramente económica.
Partamos de un tema general o de una apreciación general, doctor Basabe. Usted señala muy francamente que no ha estudiado el tema del presupuesto, que no lo conoce, pero sí se tiene cuando se es un académico, como lo es usted, un distinguido académico de la Flaxo, una idea de cómo están las universidades ecuatorianas. Tienen los niveles adecuados, hay las posibilidades económicas adecuadas para que cumplan con su labor. Y en cuanto a esta ausencia de políticas universitarias generadas desde las propias universidades, ¿no salimos hace poco de una situación en la cual entidades esencialmente estatales, el Consejo de Educación Superior y CENESID, acapararon los lineamientos de las políticas universitarias? Sí, en parte es cierto eso, en parte es cierto. Pero creo que a lo que yo me refiero, sobre todo esta capacidad de generar espacios, es una cuestión mucho más espontánea. No es una cuestión que requiere una política pública escrita, es una cuestión de vincular entre la gente que sabe de un tema y hacer cosas. Es básicamente eso, ¿no? No es una cuestión tan complicada. Una cuestión de los que estamos cercanos a este tema, tal o cual, discutamos, conversamos, hagamos un documento, una propuesta, la llevamos a medios de comunicación, la llevamos a redes sociales, hacemos un evento. Es eso, o sea, hay un problema más grande, evidentemente, que es el tema del rol de la CENESID, del CEACES y del el CES, esa cantidad de burocracia que tenemos alrededor de las universidades. Estoy pensando solo alrededor de las universidades, que nadie entiende bien qué hacen. Yo tengo muchos años en la universidad y hasta ahora yo no termino de entender bien cuál es la diferencia entre esas tres instituciones en términos reales. En términos formales, claro, ahí está la normativa, pero en términos reales es incomprensible. O sea, la documentación que pide el CENESID, luego pide el CEACES, luego pide el CES, es la misma. Hay decisiones de la una institución respecto de la otra que son contradictorias entre sí. O sea, ese es un problema, evidentemente, pero volviendo al punto de fondo, yo creo que hay una incapacidad también de asociación. No solo en las universidades, esto es generalizado en el medio. No es un problema solo de las universidades o de la gente que trabaja en las universidades. Pero hay mucho de eso, por un lado. Y por el otro lado, que luego podemos discutir, es esta proliferación enorme de universidades que son básicamente un negocio, ¿no? No porque tener un negocio esté mal, no porque generar renta esté mal, no porque generar riqueza esté mal. Todo lo contrario, me parece que es parte de la prosperidad de los países, la riqueza. Sino porque se haga la riqueza en función de un espacio que debería tener una finalidad fundamentalmente social, como es las universidades. Y ahí me refiero básicamente a la universidad privada, no tanto a las públicas. ¿Cómo piensa usted está cumpliendo la universidad en general en Ecuador? Como ese referente que debería ser la universidad de la sociedad, con ese aporte en diagnósticos, en evaluaciones de la situación y también en brindar soluciones a o sugerencias, por lo menos, de soluciones a los problemas más complejos. No, pues es que no cumple ese papel. Esto puede ser una exageración, evidentemente, pero no cumple ese papel la universidad. No cumple abiertamente ese papel la universidad. La universidad lo que está haciendo es formar con mejores parámetros que otras, formando profesionales y nada más. No hay una respuesta a los problemas del país desde las universidades, sí desde determinadas personas, docentes, investigadores de universidades, sí hay expresión de opiniones, desde luego, no quiero desconocer eso. Pero como universidades es muy poco lo que existe. He puesto dos ejemplos claros. No conozco un pronunciamiento, por ejemplo, de las universidades, quizás no de todas, desde luego, pero un grupo de gente de distintas universidades sobre el tema de la seguridad en el país, por ejemplo, que eventualmente le pueda servir al gobierno de insumo. Eventualmente, no necesariamente. Yo no he visto eso. No he visto una propuesta respecto al tema de la corrupción.
salvo cosas muy aisladas, particulares. La Universidad San Francisco de Quito, vi hace unas semanas un documento interesante sobre el tema económico de algunos colegas de esa universidad de economía respecto al tema tributario y demás, pero son cosas así muy, muy puntuales, muy específicas. Entonces, si la pregunta es, ¿qué hace la universidad en el rol social que tiene? En el caso ecuatoriano me parece que es muy poquito. Es ¿Y qué muy pasa poquito, con por toda no decir esa nulo, es muy poco. ¿Qué pasa con toda esa corriente para incentivar la investigación en la Universidad Ecuatoriana que se generó? Esto tiene que ver incluso con los escalafones que luego redundan en el sueldo de los profesores universitarios, que son no solamente maestros, son también investigadores. ¿Se está fallando allí? ¿Se está cayendo quizá en una investigación demasiado teórica, poco aplicada a las realidades del país, y de allí la falta de influencia de la universidad en la sociedad? O sea, esa es una pregunta extremadamente interesante, clave y compleja al mismo tiempo. Y yo creo que se hicieron muchas políticas universitarias que pensadas en abstracto son ideales. Yo estoy de acuerdo con esas políticas, como por ejemplo el hecho de tener un porcentaje importante de gente con doctorado en la universidad. Me parece que eso es fundamental, pensando en abstracto. Pero si te circunscribes a la realidad del país, me parece que a lo único que condujo eso no es a que la calidad del docente universitario mejore en términos de tener el doctorado, sino a que ahora los doctorados se proliferen en el país y en el exterior también. Y ahora, y esto lo digo con el mayor respeto del caso a mucha parte, porque soy parte de una universidad, y esto es llevado al punto que ahora un doctorado prácticamente tiene cualquier persona en el país, prácticamente tiene cualquier persona. Y diferenciar la gente que tiene un doctorado de calidad respecto a una persona que prácticamente compra un doctorado, porque eso hay en el país, de universidades locales y de universidades del exterior, prácticamente no hay diferencia. Entonces, lo único que se consiguió es que el título doctoral se vuelva a devaluar, que es lo mismo que le pasó al país hace 15, 20 años atrás, cuando se exigió así de forma acrítica el título de maestría. A los pocos años, todo el mundo tenía maestría, de las buenas, de las más o menos y de las muy malas. Entonces, ahí hay un problema. Creo que el país perdió mucha gente muy valiosa que no tenía doctorado. Y porque no tenía doctorado no es que era menos inteligente y tenía menos capacidades, eran de primer nivel. Pero claro, cuando una persona tenía 40 años en los años 80, la idea del doctorado en el Ecuador prácticamente no existía. Y pedirle a un profesor universitario con palmarés, con prestigio, con tradición, con una serie de atributos, que haga el doctorado a los 50 años, cuando tiene que mantener una familia y mantener un trabajo, es ridículo. Es ridículo. Y a eso condujo en alguna medida el CENESID. Entonces, claro, algunos dijeron abiertamente, no, no estoy en condiciones de hacer un doctorado, porque el doctorado no se hace de hoy a mañana, pues es un proceso de 5 o 6 años, al menos. Y otros tomaron la vía más fácil, que es esta estrategia de conseguir doctorados de forma relativamente fácil, como efectivamente ahora sucede en el país, y como va a suceder con mayor frecuencia en el corto plazo. Es decir, que casi cualquiera, esto es una exageración obviamente, tenga un doctorado, pero en capacidades, las capacidades esas sean muy básicas, porque un título no hace a las destrezas, a las habilidades, ni para la docencia, y tampoco para la investigación. Entre la gente más joven, por supuesto que sí, desde luego, porque es gente que tiene más tiempo, que puede formarse tanto en el país como afuera. Claro que sí. Pero un grupo importante, me parece, de gente muy capaz entre los 40 y los 50, 55 años, que ante una medida tan drástica como esa, eh, pensada de forma crítica sin considerar el contexto del país, me parece que se vieron perjudicados y que en alguna manera se perjudicó la universidad también. ¿Qué ha pasado con algunas figuras que existían justamente de esas iniciativas universitarias, no tanto de las regulaciones públicas, doctor Basabe, como la Asamblea Universitaria? Recordamos hace algunos años, cuando fuimos estudiante, cuando fuimos académicos también, que cuando se reunía la Asamblea Universitaria, alguna cosa seria salía de allí, pues eran cónclaves de rectores para justamente definir políticas universitarias.
¿Están hoy en día, ya sea en esta figura de la Asamblea Universitaria o en cualquier otra de las universidades públicas, la universidad en general, reuniéndose y discutiendo estos temas? Quizás se reúnen en términos formales, no conozco a detalle, pero en términos prácticos no se ha visto nada, pues. O sea, en términos prácticos, yo al menos no conozco, de lo que sigo medios de comunicación, de lo que sigo redes sociales, un pronunciamiento respecto a los grandes problemas del país. No conozco que exista eso. Tengo muchas dudas de que exista. Y eso tiene que ver con un proceso de descomposición, pues no solo es y este no es un problema de la universidad aisladamente, es un problema social, es un problema general, estructural del país. O sea, estas debilidades que estamos comentando sobre la universidad se pueden trasladar a los gremios empresariales, se pueden trasladar a los gremios sindicales, se pueden trasladar a las asociaciones estudiantiles. Son cosas que reflejan una sociedad en un franco deterioro, en una crisis enorme. Una sociedad que se va desgastando de a poco, una sociedad que ha perdido valores éticos de forma drástica, una sociedad que se va descomponiendo, que va entrando en un proceso de involución permanente y frente a la cual las opciones o las salidas son pocas. Y entre todos los espacios sociales, políticos, económicos que pueden dar salidas, me parece a mí que la universidad debería ser quizás el más importante, porque a los profesores universitarios les pagan, y a los investigadores fundamentalmente, les pagan para pensar, pues. O sea, te pagan para investigar y pensar. Y si no estás investigando y pensando en función del país y en función del desarrollo de la ciencia y la tecnología, por supuesto que sí, me parece que hay una labor medianamente estéril, con todo lo que puede estar tras de eso, que una de esas razones efectivamente puede ser el tema de recursos económicos, pero como dije al inicio, no creo que sea solo un tema de recursos. Bien, ojalá que esta crítica constructiva que usted ha realizado sea de alguna manera recogida por las propias universidades. Muchos académicos eventualmente nos estarán escuchando, doctor Basabe. Quisiera pasar a otro tema ya en la parte final de este diálogo y preguntarle a usted su visión sobre esta coyuntura que estamos viviendo a partir de la noche de ayer, un año doblemente electoral, pues se anunció ya formalmente la consulta popular para el 21 de abril y estamos con el cronómetro corriendo con respecto a las elecciones presidenciales del 2025. Sí, efectivamente hay una consulta popular que básicamente sigue el mismo patrón de las consultas que ha tenido el país y que es buscar una forma de respaldo al gobierno de turno, a su agenda de gobierno en general o a una propuesta político-electoral en específico, ¿no? Esa ha sido la historia de las consultas populares en el país. Esta no es una excepción, va exactamente en la misma línea. Algunos presidentes les ha ido mejor que a otros. Tengo la impresión que el presidente Noboa le puede ir bien, bastante bien en su consulta popular, porque las preguntas muchas son obviedades, otras son cosas que medianamente están ya legisladas, otras son cosas que se escuchan muy bien, pero que no tendrán ningún efecto práctico, como el aumento de las penas, por ejemplo, porque uno puede ponerle no 10, 20 o 30, sino 1000 años de sentencia a una persona por un delito determinado y eso no va a reducir la inseguridad en modo alguno, ni el delito, ni la delincuencia. Pero creo que en general son preguntas que están apuntadas a que difícilmente la gente pueda votar no. Entonces, viendo así, al menos en el corto plazo, creo que el objetivo electoral del gobierno se puede cumplir y eso le podría posicionar mejor de cara al proceso electoral de enero, febrero del próximo año, ¿no? No le garantiza una victoria electoral, evidentemente, pero creo que lo posiciona bien de cara a lo que, esperando que las medidas que asuma el gobierno a partir luego de la consulta, es decir, el segundo semestre sería ya prácticamente de este año, pueda afianzar, mantener esa alta popularidad que se dice ahora tiene el gobierno. Parecería ser que es así. Y se constituiría el presidente Noboa efectivamente en un candidato fuerte, un candidato serio, en el sentido de tener posibilidades reales de eventualmente ganar esa elección del 25. ¿En qué medida, y con esto concluimos, doctor Basabe,
¿Coincide usted en ciertas críticas que se dan de sectores importantes, de portavoces importantes, sobre que el presidente Noboa está gobernando en función de esa eventual reelección? Se cita, por ejemplo, de que no hay coherencia en la gran importancia que se da al tema de seguridad cuando nadie conoce si es que existe o no ese plan Fénix. O en materia económica, hay economistas que vienen de organizaciones importantes que han hecho opinión pública por muchos años en Ecuador, como el Observatorio de Políticas Públicas o el Foro de Economistas, que coinciden en que el presupuesto presentado, por ejemplo, hace agua por todo lado y que obedece más a temas reelectorales antes que a asumir políticas que abonen a solucionar los graves problemas en el mediano y largo plazo que tiene Ecuador en materia económica. El señor Noboa dijo desde antes de ser presidente, como candidato, que le interesaría ser candidato en el 25, como hubiera sido cualquiera de los candidatos que tuvimos. No tuvimos un candidato para un gobierno de transición. Ningún candidato era un candidato para hacer un gobierno de transición, para estar en el poder este año y medio y entregar el poder. Eso era lo óptimo. Alguien que diga, voy a ir este año y medio, voy a estabilizar la política, voy a estabilizar la economía y en el 25 organizaré unas elecciones competitivas y entregaré el poder a la persona que sea electa y yo volveré a mis actividades. Eso era lo óptimo. Algo similar a lo que pasó en el Perú, luego de la salida del presidente Fujimori con el expresidente Valentín Paniagua. Pero eso no se dio porque todos, sin excepción, buscaban esta elección para que les sirva de plataforma política al 25. Noboa no era la excepción. Entonces, no nos debe llamar la atención que su gobierno desde el día 1 y seguramente hasta el último de los días, sea, antes de la elección desde luego, me refiero, sea un gobierno que toma decisiones en términos electorales. Sí, evidentemente que sí. Eso lo sabíamos. O sea, eso lo sabíamos, con él o con cualquier otro. Entonces, cualquier análisis de la cuestión económica pasa por un cálculo electoral desde el gobierno. Cualquier análisis respecto al tema de seguridad pasa por un cálculo electoral, respecto al control de la corrupción pasa por un cálculo electoral. Es un gobierno que va a estar año y medio, ahora ya un poco menos, casi un año, pensando en el corto plazo, y el corto plazo son las elecciones. Ese es el país, desafortunadamente, y lo mismo habría pasado con cualquiera otro de los candidatos. Esto no está justificando, con lo que digo, no justifico de ninguna manera las decisiones del gobierno actual. Simplemente lo que estoy proponiendo y planteando es que con un diseño constitucional, porque esto lo debemos a la Constitución, ¿no? O sea, el señor Noboa está ahí y todos estos efectos vienen de la Constitución. Esta famosa muerte cruzada es la causante de esto. Y puede ser la causante de otros gobiernos de esta naturaleza en el futuro. Son decisiones de un gobierno que no está para estabilizar el país, sino para generar una plataforma electoral de cara al siguiente proceso electoral. Y cuando al mismo tiempo intentas resolver los problemas estructurales de un país de cualquiera, pero tienes una visión electoral por otro, inevitablemente hay momentos donde hay tensión, donde es difícil compaginar ambas cosas y tienes que terminar decantándote por una y otra. Y si es que tienes ambición electoral, lo más probable es que te decantes por eso, que gires hacia eso y dejes de lado las otras cuestiones. Y alrededor de eso seguramente están estas críticas, ¿no?, que tú bien mencionas, que pueden venir desde la economía o desde el lado de temas sociales. Bien, y dentro de este proceso que se va a seguir en este año electoral, estará también allí un interinazgo que genere inquietudes de la vicepresidenta Verónica Abad, que gobernará el país 2, quizá 3 meses. Hay inquietudes, o sea, formal, no, es que mira lo que, cómo planteas la pregunta, pero no digo porque esté mal, sino por lo interesante que resulta. Que gobernará. Ese es nuestro país, el de las incertidumbres, porque si tú tomas la Constitución, el vicepresidente se queda a cargo y punto, no hay vuelta a quedar, no deberíamos discutir de esto. Debería ser un tema absolutamente obvio e intrascendente, pero no lo es, porque no sabemos qué va a pasar.
No sabemos si es que el mandato constitucional se va a entregar en la vicepresidenta, como me parece es lo natural que debería pasar, o si se va a asumir una posición distinta en términos eventualmente de que algo más pueda suceder. Y ahí es el gran conflicto que en general tenemos, porque los colegas juristas, sobre todo, suelen tener una visión plenamente normativa, con la cual no es que estoy en desacuerdo, pero el país es de unos niveles de incertidumbre y de inestabilidad que no es seguro en lo que efectivamente puede suceder de cara a esos meses. Se esperaría, insisto, que sea la vicepresidenta la que asuma el gobierno, pero el presidente quizás de un juego de palabras, de una declaración hace pocos días en un medio de comunicación internacional, ha dicho entregar al vicepresidente como en una cosa más etérea, dejando abierta la posibilidad de que no sea la actual vicepresidenta. Habrá que ver el transcurso de estos meses en la coyuntura política, la popularidad del presidente, en qué medida se mantiene, en qué medida se ve alterada. Pero sí, en principio debería ser la vicepresidenta, pero no estamos seguros de que así sea. Tristemente es la realidad del país. Bien. Gracias, doctor Basabe, por habernos atendido. Un placer, un gusto, saludos a la audiencia. Declaraciones del doctor Santiago Basabe, politólogo, investigador de la Flaxo. Son las 9:05 minutos. Con el Club de Puntos Coperco